Consecuencialismo negativo. El consecuencialismo acepta que, para decidir un curso de acción, debemos en primer lugar sopesar los intereses de los diferentes individuos que estarán afectados por la acción particular a realizar. El consecuencialismo negativo es la versión del consecuencialismo que se centra en reducir los daños. Pone el foco en este porque asume que reducir lo negativo, como por ejemplo el sufrimiento, tiene más importancia que promover lo positivo, como el disfrute. En ocasiones se sostiene que esto es así porque no hay cosas que realmente tengan valor intrínseco positivo, mientras que sí hay cosas de valor intrínseco negativo. Por lo tanto, para decidir si actuar de una determinada manera, desde el consecuencialista negativo se consideraría fundamentalmente que daños se producirían, eliminarían, aumentarían o reducirían como consecuencia de tal acción. Según el consecuencialismo negativo, la necesidad de reducir el sufrimiento tanto como sea posible debe siempre tener prioridad sobre el resto de cuestiones. No hay una cantidad posible de beneficio que pueda compensar la existencia de sufrimiento suficientemente relevante. Una forma de consecuencialismo negativo es el utilitarismo negativo. Otras formas posibles de consecuencialismo negativo incluyen el prioritarismo negativo, el igualitarismo consecuencialista negativo y, en general, cualquier posición consecuencialista según la cual no hay valor positivo a considerar para ver las diferencias entre las formas estándar de consecuencialismo y el consecuencialismo negativo. Podemos tener en cuenta el caso del utilitarismo negativo. Hay muchas diferencias importantes entre el utilitarismo negativo y el utilitarismo estándar, pero comparten algunas bases comunes. Las tres ideas que definen el utilitarismo estándar son: 1. Lo que es bueno para los individuos es la cantidad de felicidad sea lo más alta posible. La cantidad de felicidad es igual a la cantidad de felicidad positiva menos la cantidad de sufrimiento. 2. Lo que es mejor en general es que la suma total de felicidad sea tan alta como sea posible. 3. Deberíamos actuar de una manera que se incremente la suma total de felicidad. Las tres ideas que definen el utilitarismo negativo son: 1. Lo que es bueno para los individuos es que la cantidad de sufrimiento o frustraciones de deseo sea lo más baja posible. 2. Lo que es mejor en general es que la suma total de sufrimiento sea tan baja como sea posible. 3. Deberíamos actuar de manera que se reduzca la suma total de sufrimiento tanto como sea posible. A diferencia del utilitarismo estándar, el utilitarismo negativo considera que no hay una cantidad de experiencias positivas que puedan compensar cualquier cantidad de sufrimiento. Según la teoría utilitarista estándar, el sufrimiento puede ser aceptable si provoca una cantidad incluso mayor de felicidad positiva. Esto nunca sería aceptable según el utilitarismo negativo. En consecuencia, en varios casos, el utilitarismo negativo defendería decisiones similares a aquellas adoptadas por otras teorías consecuencialistas como el igualitarismo y el prioritarismo, pero diferentes a las adoptadas por el utilitarismo estándar. En este último, por ejemplo, si existiera la posibilidad de traer gran felicidad para alguien hasta costa de infligir un nivel comparativamente pequeño de sufrimiento a alguien más, ello sería aceptable. El utilitarismo negativo, al igual que el igualitarismo, rechazarían esta opción. ¿Qué hay
de otras posiciones consecuencialistas negativas? El prioritarismo negativo se centra en reducir el sufrimiento, pero damos un peso extra a aquello que sufren más. El igualitarismo consecuencialista negativo también se centra en reducir el sufrimiento y en reducir la desigualdad. Hay algunos ejemplos en los cuales el utilitarismo negativo alcanza diferentes conclusiones de aquellas alcanzadas por igualitarismo. El igualitarismo negativo, el prioritarismo o el prioritarismo negativo, por ejemplo, pensemos en una situación en la cual si actuamos de cierta manera, un individuo se vería sujeto a una considerable dolor y otro no, mientras que si actuamos de una diferente manera, ambos individuos sufrirían, pero en un menor grado que el individuo del primer ejemplo. En otras palabras, en el último ejemplo, el sufrimiento distribuiría igualmente y el efecto sobre cada individuo se reduciría. El dolor no sería infligido sobre solamente uno de los individuos. Según el utilitarismo negativo, si el sufrimiento total de los dos individuos fueran el mismo que el sufrimiento experimentado por uno de ellos en el primer ejemplo, porque las dos personas sufrirían la mitad, tendríamos que ser diferentes ante la adopción de cualquiera de los resultados. Sin embargo, una posición como la igualitarista o el igualitarismo negativo considera la situación en la cual solamente un individuo sufre más, puesto que este individuo estaría en un aprieto peor comparado con aquel en que ambos estarían si compartieran la carga. En este ejemplo, el utilitarismo negativo funciona de una manera similar al utilitarismo estándar, porque solo considera una cantidad total y no su distribución. Hay otras posiciones que rechaza incrementar la felicidad si implica provocar sufrimiento, pero esta posición es distinta del consecuencialismo negativo. Para quienes sostienen esta posición es inaceptable provocar sufrimiento para incrementar la felicidad, pero no porque solamente valoren reducir el sufrimiento, ni porque valoren reducir el sufrimiento más que cualquier otra cosa, sino porque simplemente consideran moralmente rechazable dañar a otros por cualquier razón. Esta es una posición deontologista o no consecuencialista, puesto que se opone a las teorías consecuencialistas. En la práctica, el consecuencialismo negativo es una teoría que, en general, protege a quienes son más vulnerables y se oponen a su explotación por el beneficio de otros, si ello resulta en el sufrimiento de los primeros, puesto que los animales no humanos son capaces de sufrir. Según el consecuencialismo negativo, es moralmente inaceptable dañar a los animales o causarles cualquier tipo de sufrimiento para beneficio humano. Por este motivo, la explotación animal es moralmente inaceptable. Según el consecuencialismo negativo, incluyendo el prioritarismo negativo, el utilitarismo negativo y el consecuencialismo igualitarista negativo, deberíamos también ayudar a los animales que están sufriendo, incluso si su sufrimiento no se debe a la explotación humana. Deberíamos ayudarlos cuando sea posible hacerlo, en la medida en que ello no provoque un sufrimiento considerable a otros individuos.